¿Quieres saber cómo logró formar parte del patrimonio de la humanidad una ciudad arrasada durante la Segunda Guerra Mundial? Acompáñame y descubre todo sobre la capital de Polonia. Esto es Varsovia. Varsovia era considerada una de las ciudades más bellas del mundo antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando sufrió su mayor devastación, al quedar en ruinas el 85% de sus edificios. Sin embargo, la capital de Polonia logró resurgir de entre sus cenizas, reconvirtiéndose en la gran urbe que podemos ver en la actualidad. El origen de la ciudad se remonta a finales del siglo XIII, cuando solo se trataba de un pequeño pueblo de pescadores, y el lugar que mejor lo refleja es la plaza del mercado de la ciudad vieja, en la que se encuentra la emblemática Fuente de la Sirena. Cuenta la leyenda que una sirena llegó a la aldea por el río Vístula, y le gustó tanto el lugar que decidió quedarse a vivir allí. Su hermosa voz cautivó a todos los habitantes, incluso a los pescadores que en un primer momento quisieron apresarla. Sin embargo, un despiadado mercader la capturó para enriquecerse con su canto en las ferias, algo que nunca consiguió, porque la sirena solo lloraba. Un buen día, un pescador, tras oír su llanto, la rescató y ella, agradecida, prometió ser la guardiana de la aldea para siempre. Esta plaza, al igual que gran parte del casco histórico, fue arrasada durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que los edificios que hoy podemos contemplar son la copia exacta de los que existieron antes de su destrucción. Esta reconstrucción se realizó tan minuciosamente que se utilizaron materiales y técnicas de construcción propios de la Edad Media. Este era el requisito de la UNESCO para incluirlos en el patrimonio de la humanidad. Todo ello se pudo realizar gracias a las pinturas que se pudieron conservar, especialmente las del pintor Bernardo Bellotto, quien se caracterizaba por el detalle de sus obras. Si quieres conocer la historia y curiosidades de la ciudad, yo te recomiendo hacer un free tour. Puedes reservarlo en el enlace que aparecerá a continuación. Muy cerca de este punto se encuentra la Catedral de San Juan, construida en el siglo XIV, por lo que es la iglesia más antigua de la ciudad y la más querida por los varsovianos. Como curiosidad, desde el siglo XVII está comunicada con el castillo mediante un túnel elevado que se construyó tras el intento de asesinato del rey Segismundo III mientras iba a misa. Otro de los lugares más destacados de Varsovia es la Barbacana, puerta de acceso a la ciudad vieja que formó parte de las antiguas murallas, la cual solo fue útil en una ocasión, para repeler el ataque enemigo durante la invasión sueca de 1656. Con el paso de los años, su inutilidad hizo que fuera desmantelada para construir algunos de los edificios cercanos hasta su completa destrucción. Tras la Segunda Guerra Mundial, se pudo reconstruir utilizando los ladrillos originales que se recuperaron de entre los escombros. Como curiosidad, en el año 2012 la Gran Sequía dejó al descubierto el tesoro que robaron los suecos del castillo de Varsovia en el siglo XVII durante su invasión, que había permanecido bajo el río Vístula alrededor de 400 años. Ahora nos trasladamos a la plaza del castillo, la cual recibe su nombre del Castillo Real. Sus orígenes se remontan al siglo XIV, cuando se construyó la torre. Posteriormente, durante el reinado de Segismundo III, se construyó el castillo que serviría de residencia real. Durante el levantamiento de Varsovia fue reducido a cenizas por los nazis y el posterior régimen comunista no facilitó su reconstrucción. Pero gracias a la ayuda internacional en 1984 volvió a abrir sus puertas como museo con el aspecto que tiene hoy en día. Esta plaza es el centro neurálgico de Varsovia y lugar de encuentro por excelencia. En ella se alza la columna de Segismundo III, erigida en honor al rey que trasladó la capital del país de Cracovia a Varsovia. Este fue el primer monumento secular de Polonia y la primera columna laica en la Europa moderna. La escultura del rey, ubicada en la cúspide, porta en su mano derecha un sable y cuenta la leyenda que si algún día se cae, significaría que el fin del mundo está cerca. Por otra parte, si quieres regresar a la ciudad, solo tienes que tocar el bloque de piedra de la parte este del monumento y se cumplirá. Además, frente a la fachada sur del castillo podemos ver los fragmentos de la columna original y si seguimos adelante llegaremos al Palacio de Chapa, uno de los pocos edificios que sobrevivió a los bombardeos nazis, que ha sido incorporado al complejo de museos del Castillo Real de Varsovia. Continuemos ahora por la conocida Ruta Real de Varsovia, un camino de unos 14 kilómetros en los que se suceden prestigiosos y elegantes palacios e iglesias que harán las delicias de los viajeros.
Esta vía de acceso a la ciudad, ya desde el siglo XVI, era utilizada por la realeza para trasladarse del Castillo Real de Varsovia a la residencia de verano. A muy pocos pasos de la plaza del castillo, junto a la entrada de la Stare Miasto o Ciudad Vieja, encontramos la iglesia de Santa Ana, una de las más antiguas de Varsovia. A pesar de estar reconstruida, su interior alberga elementos originales que datan del siglo XV. A su lado tenemos el campanario de la iglesia, conocido como Tara Widokowy. Desde su cima se obtiene una panorámica impresionante de toda Varsovia, un lugar ideal para ver atardecer. La entrada a la iglesia es gratuita y subir al mirador cuesta poco más de €1. En el edificio adyacente, hoy en día podemos ver la Biblioteca Central Agraria, pero antaño albergó el Museo de la Industria y la Agricultura, una institución educativa y de investigación científica donde Marie Curie llevó a cabo sus primeros experimentos. Esta célebre científica de origen polaco nacionalizada francesa fue la única persona en recibir 2 premios Nobel en distintas especialidades científicas, y en su honor, el Museo de Ciencias de la ciudad se encuentra en la que fue su casa natal, ubicada en la calle Freta 16 en la Ciudad Nueva. Otro personaje ilustre de la ciudad, que también tiene un museo dedicado a él, es Frédéric Chopin, quien vivió en esta misma calle y a la edad de 13 años tocó en el edificio que se encuentra a continuación, llamado Res Sacra Miser, el cual albergó la primera Casa de la Moneda de Varsovia, una iglesia y un convento. Si te interesa la vida del músico, puedes reservar un tour guiado en este enlace que verás aparecer. El siguiente edificio en el que nos detendremos es el Palacio Presidencial, el palacio más grande de Varsovia y la sede residencial del presidente de la República de Polonia desde el año 1994, y frente a él el Palacio Potocki. El Hotel Bristol destaca por ser uno de los más lujosos de la capital. Aquí se han alojado personalidades de la talla de John Fitzgerald Kennedy, Tina Turner o Woody Allen, entre otros muchos. Continuamos caminando entre distinguidos edificios, parques, restaurantes con terrazas, tiendas y encontramos la bonita iglesia de la Visitación y junto a ella la Universidad de Varsovia, la mayor y más prestigiosa de Polonia. En este punto nos desviamos del Camino Real hacia el Jardín Sajón, el jardín público más antiguo de la ciudad, donde originalmente se encontraban las fortificaciones de Varsovia, la muralla de Segismundo III y el Palacio Sajón, que fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día lo más destacado de este lugar es la tumba del soldado desconocido, cubierta por un arco triple, único resto que se conserva de la columnata del Palacio Sajón. Además, aquí se lleva a cabo cada hora el cambio de guardia. Muy cerca de este parque encontramos el Gran Teatro de Varsovia, sede de la Ópera Nacional Polaca. La temporada de ópera y ballet va de octubre a junio. Volviendo a la Ruta Real, otra de las iglesias a destacar es la de la Santa Cruz, que se encuentra a unos pasos del Palacio Stashitz. Frente a él vemos el monumento a Nicolás Copérnico, el primer astrónomo que propuso que la Tierra y los planetas se movían alrededor del Sol, al contrario de lo que se creía hasta la fecha. Como podéis observar, Varsovia es la cuna de grandes eminencias de la historia, y como cabría esperar, Copérnico también da nombre a uno de los museos de ciencia más importantes de Europa y el más grande de Polonia, ubicado a orillas del río Vístula. A partir del monumento al astrónomo, la calle pasa a llamarse Nowy Świat, o Nuevo Mundo, y empiezan a aparecer las tiendas más lujosas, galerías de arte y la popular iglesia de San Alejandro, que se asemeja al Panteón de Roma y está situada en la Plaza de las Tres Cruces. Se construyó con motivo de la visita a Varsovia del zar Alejandro I de Rusia y aquí se gestó la rebelión armada contra el dominio ruso en Polonia, conocida como Levantamiento de Enero. Desde esta plaza empieza la avenida Ujazdowska, que te llevará hasta el parque homónimo y su castillo del siglo XVII, que alberga el Centro de Arte Contemporáneo. Asimismo, esta zona acoge la mayoría de las embajadas del país. Este parque está unido con el Parque Real de Łazienki, todo un imprescindible de la ciudad por ser considerado el espacio verde más bello de Polonia y uno de los más grandes de Europa. En él se encuentra la residencia de verano del último monarca polaco, el Palacio de la Isla, también conocido como Palacio sobre el Agua por estar construido sobre un lago, hecho que le confiere un aire de lo más bucólico, aun estando dentro de la ciudad. Este maravilloso entorno invita a pasear por sus 76 hectáreas y desconectar de la ajetreada vida de la capital recorriendo los 3 jardines que lo componen, donde encontrarás puentes, estanques, esculturas
edificios palaciegos e incluso un anfiteatro o un invernadero. A unos 8 kilómetros de aquí finaliza la Ruta Real de Varsovia, ya que se encuentra la residencia de verano de la familia real polaca, el Palacio de Wilanów y sus preciosos jardines, también conocido como el Versalles polaco por tratarse de uno de los edificios más bonitos de Varsovia. Se puede llegar aquí en las líneas de autobús 116, 131, 180 o 519. Puedes comprar la entrada al palacio, que también incluye el parque, por unos 8 euros al cambio, o solo parque por algo menos de 3 euros, pero si por casualidad vas a visitarlo un jueves, podrás acceder de manera gratuita. Si te interesa hacer una visita guiada para no perderte un solo detalle y profundizar en la historia de la realeza polaca, puedes reservar el tour en este enlace que aparece en la esquina superior derecha. Trasladémonos ahora al edificio más alto de Varsovia, el Palacio de Cultura y Ciencia, una mole de la época comunista que Stalin regaló a Polonia, motivo por el cual no era muy querido por los varsovianos, llegando a proponer su demolición. Sin embargo, ahora se ha convertido en todo un símbolo de la capital, en el que hay museos, cines, teatros, cafés y hasta un mirador en el piso 30, a 114 metros de altura, que ofrece una panorámica espectacular de Varsovia tanto de día como de noche por un poco menos de 6 euros. En esta misma línea podemos visitar el Museo del Comunismo, en el que se expone cómo era la vida cotidiana bajo el régimen soviético. Otros museos interesantes de la ciudad son el Museo Nacional de Varsovia, cuya entrada cuesta algo menos de 6 euros y se encuentra ubicado en un edificio modernista que alberga más de 700.000 objetos de arte de todas las épocas. Este no debe confundirse con el Museo de la Ciudad de Varsovia, ubicado en la Plaza del Mercado, en pleno corazón de la ciudad vieja, ya que aquí se narra toda la historia que envuelve a la capital de Polonia a través de la exposición de 300.000 objetos relacionados con la ciudad, entre los que destaca la escultura original de la sirena, todo esto por menos de 6 euros. El Museo Mundo de la Ilusión, donde podrás engañar a tu mente a través de ilusiones ópticas, exposiciones interactivas, salas de espejos, hologramas, etc. El Museo del Vodka polaco es uno de los más visitados de la ciudad, aunque parezca extraño, ya que esta bebida forma parte de su cultura. El Museo Polin es uno de los más importantes de Varsovia, tanto es así que en 2016 fue premiado como el mejor museo de Europa. En él podrás conocer la historia, tradición y cultura de la comunidad judía en Polonia durante más de 1000 años, desde los primeros asentamientos hasta el Holocausto. Vale la pena pagar los 10 euros aproximadamente que vale su entrada. Algo muy curioso es que el edificio se encuentra situado en el mismo lugar que ocupó el gueto de Varsovia, el más grande de Europa durante la invasión nazi. Frente a él podemos ver el monumento a los héroes del gueto de Varsovia. Otro monumento a destacar en esta ciudad está situado junto a la Corte Suprema de Polonia. Se trata del monumento al alzamiento de Varsovia, el más importante de la posguerra en la capital. Está dedicado a todos aquellos que opusieron resistencia a los nazis en el año 1944 y perdieron la vida. Asimismo, existe un museo dedicado a lo que ocurrió durante los 63 días de insurrección y sus consecuencias. Cruzando el río Vístula, llegamos al barrio de Praga, un lugar de contrastes que a día de hoy se encuentra entre la decadencia y la regeneración. Aunque todavía es palpable el horror vivido en Varsovia, a través de las marcas de disparos en las paredes, esta parte de la ciudad resultó menos dañada que la recorrida hasta ahora, y es por ese motivo que en él conviven construcciones del siglo XVII, como la iglesia de Nuestra Señora de Loreto, naves industriales del siglo XIX, ahora reconvertidas en espacios culturales, creativos y de restauración, e incluso los sobrios edificios propios del régimen comunista del siglo XX. Todo ello conforma el barrio más alternativo y bohemio de Varsovia. Puedes conocer mejor la historia de este lugar adentrándote en el Museo del Barrio de Praga, alojado en uno de los edificios más antiguos de la zona, o bien haciendo un free tour que puedes reservar pinchando arriba a la derecha. Sin duda, la mejor manera de conocer este barrio es perdiéndote para encontrar lugares tan singulares como la Catedral de San Miguel Arcángel, la única que se destruyó durante la Segunda Guerra Mundial en esta zona, o la Catedral Metropolitana de Santa María Magdalena, herencia de la URSS. Recorrer calles tan emblemáticas como Ząbkowska, Brzeska y Mała, donde se rodaron escenas de la película El pianista, te llevará a descubrir los altares que surgieron durante la posguerra con el fin de seguir practicando su religión a escondidas. O su famoso bazar, ubicado en el lugar que ocupó el antiguo mercado inaugurado en 1882. De vuelta a la margen izquierda del río,
Un lugar sorprendente e inesperado es la biblioteca de la Universidad de Varsovia, no solo por tratarse de uno de los edificios públicos más hermosos de la ciudad, sino porque alberga un jardín de 2.000 metros cuadrados en su azotea, desde el que se obtiene una magnífica panorámica de la ciudad. Para terminar, no podía faltar el Parque de la Fuente, ubicado a orillas del río Vístula, en el que 367 chorros de agua brotan de sus fuentes, creando un espectáculo nocturno de luz y sonido que se lleva a cabo durante los meses de mayo a septiembre. En el año 2023, los protagonistas de la función fueron los personajes Disney y en 2024 el grupo ABBA. Puesto que la entrada es gratuita, ve con bastante antelación si quieres verlo desde un lugar privilegiado y abrígate que al caer la noche refresca bastante si no es pleno verano. Si por cualquier motivo llegas a última hora, cuidado con ponerte junto a la fuente y obstaculizar la visibilidad a los demás, porque los chorros de agua se encargarán de apartarte y acabarás empapado. Y con esto finalizamos esta fantástica guía de Varsovia pensada para pasar 3 días completos en la ciudad, en la que hemos recorrido los puntos de interés más significativos de la capital polaca. Espero te sirva de ayuda e inspiración para tu próxima visita, y si es así, no olvides regalarme un like, compartirla y comentar tu propia experiencia o dudas para que podamos seguir descubriendo mundo juntos. Yo te espero en el próximo destino. Sigue viajando conmigo, suscríbete y no olvides activar la campanita.